Hay una casa en Nueva York donde una familia fue asesinada mientras dormía. Y un año después, otra familia huyó de madrugada, dejando la mesa puesta y las luces encendidas. Bienvenidos a Misty Cat. Si te gustan las historias reales, suscríbete. Cada semana hay un nuevo misterio aquí en el canal. Amityville está en Long Island, Nueva York. Es de esos lugares donde la gente cree que nada malo puede pasar. Casas bonitas, calles limpias y un silencio que se siente demasiado correcto. En una de esas calles estaba una casa colonial de 3 pisos, grande, hermosa, con un embarcadero atrás. La dirección era 112 Ocean Avenue, y lo que pasó dentro no se volvió famoso por fantasmas. Se volvió famoso porque fue real. Era madrugada, de esas donde no pasa nada, donde incluso los perros del vecindario se quedan callados. Dentro de esa casa dormía la familia de Feo, el padre, la madre y 4 hijos. Todos estaban en sus camas. Y a las 3:15 de la mañana, alguien empezó a disparar. Era Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor. Tenía 23 años. Entró cuarto por cuarto, con calma, sin prisa y sin miedo. Esa noche mató a toda su familia. Y lo más perturbador no fue solo el crimen, fue esto. ¿Cómo es posible que nadie se despertara? No era un arma pequeña, era un rifle. Y aún así, todos estaban en sus camas, boca abajo, como si nunca hubieran tenido oportunidad de despertarse. Después, Ronald hizo algo extraño. Salió de la casa y se fue a un bar. Ahí, frente a todos, dijo que alguien había matado a su familia. La policía llegó. Vieron la escena. Y al principio, Ronald intentó sostener su versión, pero era imposible. Era el único vivo. Lo interrogaron y su historia empezó a cambiar. En algún punto confesó y después dijo que escuchaba voces, que algo lo obligó. Su abogado intentó defenderlo como si estuviera mentalmente enfermo, pero el jurado no le creyó. Lo condenaron. Cadena perpetua. El caso parecía cerrado, pero la casa ya no se sentía como una casa. Se sentía como un lugar donde algo había quedado abierto. La casa quedó marcada, no solo por la sangre, por el silencio. Nadie quería vivir ahí. Y entonces, en diciembre de 1975, apareció una nueva familia. George y Kathy Lutz, y los 3 hijos de Kathy, Chris, Danny y Missy. Buscaban una casa. Habían visto muchas, hasta que encontraron esa. Era enorme, bonita y demasiado barata. Hasta que la inmobiliaria les dijo por qué. Esa casa era la de los DeFeo, y aún así la compraron. Porque a veces cuando estás construyendo una vida nueva, te convences de que el pasado no te va a tocar. Los Lutz se mudaron. Era diciembre, hacía mucho frío. Y al principio
todo parecía normal. La casa crujía, el viento sonaba en el techo y la familia intentaba dormir. Hasta que esa primera noche, George se despertó por un golpe, como si alguien hubiera tocado la puerta principal con fuerza. Se levantó, abrió y no había nadie, solo su perro, inquieto, y algo más. La puerta del cobertizo estaba abierta. George estaba seguro de haberla cerrado. La cerró, regresó a la cama y cuando miró el reloj, eran las 3:15 de la mañana. George pensó que era coincidencia, pero no. La siguiente noche volvió a despertar y la siguiente también, siempre a la misma hora, 3:15 a.m. Además, empezó a sentir un frío raro. No era un frío de invierno, era un frío que parecía venir desde adentro de la casa. Revisó la calefacción, pensó que estaba fallando, pero todo funcionaba normal. Y aún así, el frío seguía ahí. Entonces se quedaba frente a la chimenea, horas, sin moverse, como si el fuego fuera lo único que lo calmara. Una mañana, George entró a una habitación y se quedó quieto. La ventana estaba llena de moscas, cientos, en pleno invierno. Moscas pegadas al vidrio, zumbando, como si ese cuarto estuviera podrido. Intentó espantarlas, intentó matarlas. Abrió la ventana, pero el detalle inquietante fue este. No era la casa llena de moscas, era ese cuarto, solo ese cuarto, como si algo estuviera concentrado ahí. Los Lutz decidieron pedir ayuda. Un sacerdote fue a bendecir la casa, pero dentro de una de las habitaciones, el sacerdote dijo que escuchó una voz baja, agresiva, como un susurro con rabia. Y la frase fue simple: ¡Fuera de aquí! El sacerdote terminó rápido y se fue, como si no quisiera quedarse un segundo más. Años después, este punto se volvió uno de los más polémicos, porque el sacerdote dio versiones contradictorias. En algunas, decía que sí pasó. En otras, decía que jamás había estado ahí. Y eso solo hizo el caso más extraño. Con los días, la hija menor, Missy, empezó a hablar sola. Al principio, parecía normal, un amigo imaginario, hasta que la niña dijo su nombre, Jody, y dijo algo más, que a veces era un niño y a veces un cerdo enorme. Katy pensó que era imaginación, pero George no, porque una noche George se despertó, 3:15 a.m., miró hacia una ventana y vio algo afuera. No era una persona, eran ojos rojos, mirándolo desde la oscuridad. George salió y en la nieve había huellas como de un animal grande. Después de eso, ya no eran cosas aisladas. Empezaron los olores, olor a drenaje, olor dulce, olor a humedad, cosas que desaparecían, puertas que se abrían, ventanas que se movían. Y George empezó a cambiar. Se volvió más irritable, más callado, más extraño. Dormía mal y había momentos en que parecía otra persona, como si la casa le estuviera metiendo algo en la cabeza.
Un día, en el sótano, descubrieron algo. Detrás de un mueble había una puerta pequeña, una puerta escondida. La abrieron y encontraron una habitación diminuta, pintada completamente de rojo. Rojo en las paredes, en el techo, en el piso. Y el olor era horrible, como humedad vieja, como algo encerrado por demasiado tiempo. El perro de la familia no quería acercarse, se quedaba atrás, como si supiera que ahí no debía entrar nadie. Los Lutz dijeron que aguantaron 28 días, 28 noches, y que la última ya no fue un ruido, ni una puerta, ni una mosca, fue miedo puro. Esa noche, los niños empezaron a gritar desde su habitación, gritos de esos que no suenan a pesadilla, suenan a pánico real. George y Katy corrieron hacia arriba y, según ellos, vieron una figura, alta, blanca, como una sombra cubierta por una capa, una presencia que salió del cuarto y bajó las escaleras. Después de eso, no discutieron, no empacaron, no hicieron planes, solo tomaron a sus hijos y salieron de la casa, dejando todo atrás, como si la casa por fin les hubiera mostrado algo que ya no podían negar. Y aquí es donde Amityville se vuelve un caso incómodo, porque la masacre sí fue real, eso nadie lo discute, pero lo que dijeron los Lutz vive en el terreno del testimonio. Con el tiempo empezaron a circular teorías. Se dijo que el terreno había sido un antiguo cementerio indígena, que ahí, en tiempos antiguos, hubo muertes y que el lugar ya estaba manchado desde antes. También se habló de un supuesto brujo de Salem, un hombre llamado John Ketchum, pero nada de esto está confirmado como un hecho. Son historias que se mezclaron con el caso, mientras el miedo crecía. Y para hacerlo todavía más turbio, el abogado de Ronald DeFeo, William Weber, años después, aseguró que todo se había convertido en un negocio, que había acuerdos, que la historia paranormal podía servir como estrategia. Y entonces llegó el libro, la fama, las películas, las demandas. Amityville terminó convertida en un caso donde la gente se divide para siempre. Los que creen que fue real y los que creen que fue una historia perfecta, contada en el momento perfecto. Al final, Amityville no es solo una historia de fantasmas. Es una historia sobre lo que queda después, porque una casa puede venderse, puede pintarse, puede cambiar de número, pero hay noches en las que el pasado no se va. Y si algo de todo esto fue real, entonces hay una idea que da más miedo que cualquier demonio: que el mal no siempre entra rompiendo una puerta. A veces ya vive ahí. Ahora dime tú, ¿tú crees que los Lutz vivieron algo real o solo fue su gestión? ¿Tú te habrías quedado una noche más en esa casa? Cuéntamelo en los comentarios. Y si tú también tienes una historia paranormal, puedes enviármela. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte el próximo misterio. Nos vemos en el siguiente video, si es que algo no nos observa antes. Adiós.